Claudia, por la presentación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la audiencia y las presentadoras anteriores. Yo estaba acá mirando también y conociendo los proyectos súper interesantes de cada uno de ustedes. Bueno, creo que lo que voy a presentar en verdad no es un caso de SBN relacionado al agua, o sea, para cumplir con un reto de seguridad hídrica, sino dependiente del agua. Entonces es una perspectiva distinta, pero que se presta también a promover y pensar las soluciones basadas en la naturaleza como un formato de co-creación. Entonces voy a presentar un caso que intitulado Cinturón Verde Independencia, co-creando soluciones basadas en la naturaleza en los bordes urbanos de Lima. Bueno, brevemente voy solamente enfocar cuál es la definición de soluciones basadas en la naturaleza que se aplica mejor actualmente a la escala urbana y luego voy a pasar a presentar el proyecto y ahí sí, como tercer punto, ya vinculando con la búsqueda de soluciones para el agua. Bueno, hay dos definiciones principales de soluciones basadas en la naturaleza actualmente, ¿no? Una planteada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la otra planteada por la Comisión Europea. Aquella que actualmente se aplica mejor a la escala urbana viene siendo la definición de la Comisión Europea, ¿no? Que va a plantear que las soluciones basadas en la naturaleza son inspiradas y respaldadas por la naturaleza y que simultáneamente van a beneficiar el medio ambiente, la sociedad y la economía, ¿no? Y van a ayudar a desarrollar la resiliencia, principalmente cuando hablamos en áreas urbanas, esto es muy emergencial, ¿no? Y va a aportar que tenemos que trabajar con intervenciones que son sistémicas, eficientes en el uso de recursos y adaptadas localmente. Entonces, de esta concepción se puede asociar ahí algunos puntos que son claves para la implementación y para la comprensión de las soluciones basadas en la naturaleza. El primero de ellos es la cuestión de la multifuncionalidad. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza vienen a plantear soluciones no solamente para un problema, pero para un conjunto de problemas. Y por esto, como dijo Sidney, al principio son bastante costo efectivas, porque tienen soluciones integrales y simultáneas, sinérgicas para distintos problemas. El segundo punto que es clave es la conectividad en múltiples escalas. Entonces trabajamos en distintas escalas generando redes que van a proveer estos servicios y estos beneficios ecosistémicos tanto a escala urbana como periurbana y territorial. Y otro punto que es importante cuando aterrizamos en nuestras ciudades es pensar cuáles son los límites de las soluciones basadas en la naturaleza y cuándo ellas tendrán que estar asociadas a sistemas que no son naturales, ¿no? Que son las llamadas infraestructuras grises o infraestructuras tradicionales que Sidney también citó al principio de su presentación. Un cuarto punto que es importante es cómo hacemos y cómo diseñamos, implementamos, hacemos el mantenimiento y el monitoreo de estas soluciones basadas en la naturaleza. Y ahí viene un punto que es clave pensar cuáles son los sistemas y los procesos de articulación de actores, si son procesos multidisciplinarios, interdisciplinarios o transdisciplinarios, y que van a fomentar la creación también de procesos de gobernanza para la efectividad de las soluciones basadas en la naturaleza y su sostenibilidad en largo plazo. Y serán dependientes del contexto. Entonces, hay que analizar cuáles son las características del sitio específico donde estamos trabajando y qué tenemos que respetar, cuáles son las partes replicables y cuáles son aquellas que se deben considerar aspectos muy singulares, ¿no? Entonces, cuando traemos las SBN a la escala urbana, pensamos primeramente la resiliencia urbana, pero también es importante pensar cómo las ciudades se pueden convertir en proveedoras de servicios ecosistémicos, no solamente en consumidoras, que es el formato como venimos actuando durante este último siglo, ¿no? Y entonces, con esta base conceptual, empezamos a pensar qué sería ese cinturón verde de independencia, ¿no? A partir de periferia. Entonces, Periferia tiene un proyecto que es, creo que ahora está como su gran meta en tantos años, que sería
tratar el contexto metropolitano de Lima a través de un gran cinturón verde que puede ir desde norte hasta sur y estaría relacionado con una articulación con la red de lomas que ya existe, ¿no? Parcialmente ya existe una área de conservación regional que fue aprobada. Entonces, este borde sería como una segunda, un colchón verde de amortiguamiento de impacto a esa red de lomas. Y cuando llegamos a Independencia, justamente encontramos un gobierno local que está bastante interesado en esta idea y ya tenía una propuesta elaborada por una otra ONG, que era una propuesta de 7 parques forestales ecoturísticos sostenibles. Entonces, existe toda los límites ya están planteados y también están planteadas las áreas que pueden recibir forestación por el tipo de suelo que existe en esta misma zona. Y hay un otro punto también de pensarnos acá en la costa peruana, hasta qué punto queremos tener todo verde, hasta qué punto podemos reconocer el valor de nuestros paisajes de arena y de piedras que son tan bellos, por lo menos para mí que vengo de un sitio bien verdecito, ¿no? Que vengo de Brasil. Entonces, ¿cómo es la propuesta, ¿no? Lo que vislumbramos ahí para Independencia? Lo que está delimitado con la línea blanca es más o menos donde está este parque forestal Boca de Sapo, que es el primer de los 7 parques que fue instalado. Eso ya hace 3 años, ¿no? Entonces, esos arbolitos ya tienen un determinado tamaño. Y nosotros planteamos habilitar la siguiente cuenca, que llamamos ahí de Cerro Verde del Milagro. Entonces, es una segunda parte de este pequeño borde verde que se está armando a lo largo de las lomas de Amancáis, en su porción de Independencia. Y la idea surge, en verdad, a partir de una propuesta de neutralización de carbono. Entonces, tenía un viés estrictamente de mitigación. Entonces, por lo tanto, no cumplía necesariamente con la idea multifuncional de esa estructura, ¿no? Entonces, hubo una articulación de periferia entre la necesidad de neutralización de carbono de una inmobiliaria acá de Lima y con este preproyecto que ya existía en el Distrito de Independencia. Entonces, Periferia empezó a mirar estas dos puntas y hacer esta articulación entre estos dos actores, y ahí venimos justamente con un planteamiento: ¿por qué no transformar este parque en una SBN, ¿no? Entonces, ¿y qué cosas serían necesarias para hacerlo? Entonces, este proyecto viene siendo planteado desde su inicio, ya basado en este concepto, lo que es bastante novedoso para el país, quizás en zonas urbanas, el primer proyecto que empieza ya basado en probar este concepto, ¿no? Entonces, hacemos todo un conjunto de co-creación, ¿no? Que tiene la etapa de reconocer, de diseñar, de implementar, mantener y monitorar. Y involucramos ahí un conjunto de actores desde la municipalidad, desde la comunidad, desde la universidad, especialmente la Universidad Agraria La Molina, de donde soy también, y otras ONGs que ya están trabajando en esta área, ¿no? Y hicimos ahí un listado que es mucho más grande de cuáles serían los posibles servicios y beneficios asociados a este cinturón verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, la contención de derrumbes, protección de lomas, la biodiversidad que está intrínseca a la idea de la DCBN, pero también el sentido de pertenencia y el sentido de cuidado, lo que es muy importante cuando trabajamos con la población, ¿no? Con las personas. Y ahí hicimos una serie de talleres para empezar esta articulación y empezar a acercarnos de estos vecinos. Entonces, hicimos tanto talleres sentados en esta cancha, siempre abierta, porque esto pasó durante la pandemia, pero también salimos caminando por todo el territorio. Entonces, los vecinos nos llevaban para conocer y reconocer su territorio, porque nosotros ahí somos completamente extranjeras, ¿no? Entonces, ellos nos estaban educando en su territorio para que nos pudiéramos comprender sus dinámicas, sus problemáticas y sus deseos también. Entonces, en ese sentido, ellos también fueron los responsables por definir el nombre que tenían ese parque. Entonces, este parque, que sería Parque Forestal Ecoturístico, con un nombre gigante de 20 palabras, se cambió en el Cerro Verde del Milagro y el cerro de estas personas, ¿no? Entonces, ellas escogieron el nombre y ahí
tenemos ahí varios dibujos que hicieron con sus deseos y lo que esperan de este parque, ¿no? Y la idea entonces fue también pasar a articular este corredor verde que tiene una escala macro, ¿no? Desde norte hasta sur, con una escala que puede ser mucho más pequeña y mucho más cercana a las viviendas de las personas, ¿no? Que es lo que llamamos de una red de microintervenciones con distintos objetivos, ¿no? Entonces, la idea es plantear múltiples usos, servicios y beneficios ecosistémicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, gestión de riesgos, la mitigación, que sigue siendo un factor importante, pero también la seguridad alimentaria, justamente de una población que fue muy afectada por la pandemia, la biodiversidad, retos sociales en general, protección y educación ambiental y un ambiente también de recreación a esas personas. Pero entonces, ¿cómo hacemos para regar todo ese sistema, ¿no? Que funcione, cómo se sostiene, ¿no? En relación al agua. Bueno, actualmente lo que existe tenemos un área, un cierto porcentaje de independencia que tiene servicios de alcantarillado. Esta agua es destinada a una petar para su tratamiento y después es movida por camiones cisternas hasta un sistema de bombeo, ¿no? Entonces, son 3 bombas, porque tiene que subir más de 300, casi 300 metros de altura para llevar el riego hasta la parte más alta del cerro. Y luego hay un sistema de goteo que hace el riego por gravedad, ¿ya? Entonces, este sistema que está implementado y es el sistema que fue extendido para el riego de la forestación que estamos instalando ahora. ¿Ya? Alicia, disculpa, ¿Hola? pero nos ¿Sí? queda un minuto. Ya, voy a correr súper. Entonces, algunas problemáticas que encontramos ahí fueron la ineficiencia de la petar, los camiones cisternas son muy antiguos, hay un alto costo de agua, dificultad de acceso y también un alto costo energético, ¿no? Y una de las cosas que estamos planteando justamente es un estudio que va a buscar nuevas fuentes alternativas de agua y cómo se puede manejar esta agua de modo sostenible y también manejar todas las áreas verdes, no solamente del cinturón verde, pero de todo el distrito de Independencia. Y eso estamos articulando entre Periferia, la municipalidad y tengo un tesista de la agraria también haciendo su trabajo de campo. Entonces, seguimos con articulación de múltiples actores para viabilizar el proyecto, ¿no? Y acá, brevemente, algunas fotos de lo que hicimos, ¿no? Entonces, la instalación fue con voluntarios, entonces todo el sistema de hollados con muchos voluntarios y muchos vecinos durante el mes de diciembre y enero. Y la primera plantación la hicimos la semana pasada y fue súper bonito porque los vecinos llevaban sus galones de agua para hacer el primer riego de sus arbolitos. Entonces fueron 50 arbolitos, pero ahí tenemos vecinos, municipalidad, nosotras, todos trabajando en conjunto y fue súper lindo escuchar cosas como este es mi primer árbol, lo voy a cuidar. La pandemia me enseñó a mí y a mi familia la importancia de la naturaleza. Yo dibujé el parque porque esa chiquita estaba en los talleres y así por delante, ¿no? Y a microescala lo que estamos probando, y acá voy para la última diapositiva, justamente son técnicas que se pueden, en este caso, asociar el uso directo de aguas grises para generar alimentos, ¿ya? Entonces es un proyecto piloto que estamos haciendo también con una profesora que trabaja con humedales artificiales en la Universidad Agraria de La Molina y queremos explorar ahí más tipologías para ser instaladas y que puedan traer el agua a microescala. ¿Ya? Entonces esto tiene que ser dependiente mucho más de la agua que es utilizada por las casas que de grandes sistemas de riego. Bueno, creo que pude cumplir mi un minuto. Acá les dejo mi correo, cualquier cosa tener una duda. Muchas gracias.